el gobierno de Alberto Fernández se quedó en esa línea del progresismo. Por ejemplo, tuvimos aborto legal, con lo que estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy absolutamente de acuerdo con votar a favor del aborto legal, obviamente. Ahora, tuvimos aborto legal, pero la verdad que la inflación nos mató. Y que obviamente creo que por eso también pierde el gobierno anterior, ¿no? O gana Milei. Entonces me parece que hay que revisar como todo el marco teórico, volver a leer, no sé, La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni. Me parece muy elocuente, ¿no? Lo que él dice ahí es, che, la izquierda, y cuando él dice la izquierda no está hablando de Miriam Bregman o del trotskismo argentino, sino como las ideas de izquierda, se quedaron siquiera sin ideas de cuál es la transformación o hacia dónde hay que transformar. Es todo el tiempo esta actitud defensiva o hablar de Malvinas y de vuelta, con esto cierro. Em, yo intento, insisto, ver un poco más allá del sesgo mío, que no voté a Javier Milei. Espero, me parece, que el progresismo tiene que también tener una actitud más humilde de decir, che, podemos llegar a estar equivocados, aunque hoy creamos que no y nos parece toda una locura, sí, demos aunque sea un margen, no sé, 10%, 1%, lo que sea. ¿Por qué nos arrogamos por qué nos arrogamos esto de, bueno, nosotros tenemos la posta y así no es? El presidente lleva realmente tan solo 3 meses, es cierto que las medidas son a todos, o sea, a todos nosotros ya es obvio las medidas de ajuste, todos lo vemos a eso, pero ¿no es sorprendente que la sociedad argentina esté aguantando como está aguantando el ajuste más grande, quizá desde la vuelta de la democracia? ¿No hay algo para ahí para pensar en términos culturales? Me pregunto, ¿no? ¿Hay algo que está sosteniendo eso? Ese aguante que tiene la sociedad, cosa que a mí me sorprendía. Cuando salen las medidas de Caputo, el famoso Caputazo, con una devaluación del 118%, yo en ese momento creí, bueno, no, tranquila, o sea, a ver, esto en marzo, abril, medio que explota porque te vas a tener el tarifazo y así el progresismo viene vaticinando cosas que no se vienen cumpliendo. Primero era, no, mirá si Milei va a sacar más del 15% en las PASO, sacó 30. No, mirá si Milei se va a meter en el balotaje, fue al balotaje. Pero mirá si Milei va a ganar la presidencia, ganó la presidencia. No, pero mirá si le van a aguantar este ajuste a Milei. Le están aguantando este ajuste a Milei. Estoy hablando de la calle, ¿no? Yo hablo de la calle en Argentina. ¿Cómo está? Está tranquila. Y es una descripción lo que estoy haciendo. No estoy alentando a que vayamos a marchar. Yo creo que este presidente, como todos, tienen que cumplir los 4 años, ¿sí? Eso es una convicción que yo tengo. Tiene que cumplir los 4 años con las restricciones, ¿sí? O los límites que se los tiene que poner la institucionalidad, sea poder legislativo o poder judicial, o bueno, la propia sociedad que reclame, obviamente. Pero ojo también ahí con esto de imponer un sentido único, que yo creo que fue lo que lleva en parte, uno de los tantos factores, al triunfo de Milei. Bueno, todos tenemos que repudiar la dictadura o la violencia machista, consignas con las que estoy, digamos, en contra, porque estoy a favor del feminismo, estoy a favor de las políticas de derechos humanos, yo ya como expresé mi convicción, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que obligar al otro a que piense como nosotros? Porque de última, demos el debate y que gane el que tenga mejores argumentos. Me parece que es un tiempo que se impone el que tiene argumentos más sólidos y no el que cancela al otro de uno y del otro lado. Gracias, Flor, por la intervención. Me quedo con, se dijeron muchas cosas en en este breve lapso de tiempo. Me quedo con lo que planteaba Flor respecto a la diferenciación entre la disputa simbólica y lo material, ¿no? Creo que es algo que fue transversal a lo que muchos de los que hablaron y los que hablamos también me incluyo, dijimos que, bueno, hasta qué punto hay que recuperar la épica de lo simbólico, el discurso, y hasta qué punto hay que proponer programas y políticas y respuestas que den soluciones a los problemas de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y ahí te cedo la palabra a vos, Agus, para que responda, ¿no? Pero creo que este es un punto importante y relevante, ¿no? Es decir, cómo hacemos para transformar la vida cotidiana de la gente, pero por otra parte, cómo hacemos también para dejar de estar a la defensiva, ¿no? Que era lo que decía Flor. Y creo que en esto es algo en lo cual la mayoría de los colonos estuvimos de acuerdo, ¿no?
cómo dejar de proteger lo que ya tenemos, que es algo que está en gran parte caduco, que en gran parte no funciona, como por ejemplo el sistema educativo que tenemos, que si bien es un sistema inclusivo, que si bien es un sistema universal, al menos en el nivel primario y en gran parte del nivel secundario, es un sistema que quizás no brinda las herramientas necesarias hoy en día. Eh, pero ¿cómo pasamos de eso, no? De defender lo que tenemos y lo que conquistamos a proponer transformar e ir hacia adelante y mejorar la situación en la que estamos y generar servicios públicos más eficientes, un Estado mejor, presente, pero más eficiente? Creo que ahí está gran parte del desafío, ¿no? Es decir, retomar la agenda, dejar de estar solamente a la defensiva y tener un programa de transformación hacia el sentido que nosotros queremos, ¿no? Y no hacia el que propone mi ley. No sé si vos querés contestarle sobre todo a lo que planteaba Mariano en un principio, que hacía referencia más que Sí, nada al radicalismo, ¿no? sí, voy a ser muy cortito porque ahí Valentina también está pidiendo la palabra y quiero que participemos todos. A ver, el radicalismo es una ética, el radicalismo es una energía democratizante, institucionalista. Eh, Creo que eso es lo que ha vinculado a los gobiernos radicales y a la militancia radical y a esa famosa doctrina a la que Marian vos hacías referencia. No son 20 verdades, porque el radicalismo no es dogmático, y no lo digo como algo malo. El radicalismo rechaza los dogmas y en algún punto las 20 verdades peronistas que han conducido probablemente a la organización peronista durante toda su historia. eh, Nosotros culturalmente no, no podemos, por cuestiones filosóficas de base, comprenderlas, no comprenderlas, pero comprenderlas en el sentido de abrazarlas. Eh, Me parece que el radicalismo coincido en lo que vos decís, pero hay algo con lo que no coincido, Marian, que es la cuestión del- de lo que habla Moreno, del peronómetro, del radicalómetro. Digo, no existe un solo peronismo, no existe un solo radicalismo, lo que existe probablemente sean culturas. El radicalismo es un movimiento y el peronismo es un movimiento y el PJ es un partido y la UCR es un partido. Eh, Probablemente para nosotros el partido, porque como te digo, yo creo que el radicalismo es una energía democratizante e institucionalista que tiene o que le deposita muchísima importancia en las instancias partidarias. Para el radicalismo el partido importa mucho más que para el peronismo. Digo, nosotros, en el radicalismo, Alberto Fernández no sería más presidente del PJ hace mucho tiempo, y sin embargo, en el peronismo continúa haciéndolo, más allá de que hay algunas acciones y algunas conductas que apunten a removerlo o a cambiarlo. Entonces me parece que la cultura política debe ser distinta, y coincido en algo que dijo Ale con respecto a este set de políticas de Estado o de políticas públicas que nosotros tenemos que primero que construir, me parece, y después que defender. La verdad es que no son tan distintas. Yo probablemente cuando digo estas cosas me acusan de kirchnerista porque hoy es la fácil. Y también eso quiero atarlo a lo de Flor ahora, a lo que dijo Flor, que me parece muy interesante. Pero la realidad es que probablemente el peronismo tenga un sujeto político definido en el trabajador de una manera bastante más definida o más consolidada culturalmente que nosotros, que por ahí hagamos mucho más hincapié en la cuestión normativa y en la cuestión desde la cuestión estatista, si se quiere, desde la perspectiva de la construcción del Estado, que abarque a los distintos sectores, a los distintos intereses de lo que es una relación esencialmente conflictiva, porque tiene intereses que son contrapuestos, como es un empleador que busca maximizar su ganancia y un empleado que es el que genera la riqueza, más allá de que probablemente estas sean visiones hasta incluso antiguas de las relaciones laborales, pero como justo antes hablábamos de la reforma laboral, no quería darlo por, por, por alto, no quería pasarlo por alto. La verdad es que, como te digo, yo creo que el radicalismo es una ética, es una energía moral. eh, yo también creo que el radicalismo tiene que ser la expresión popular del institucionalismo, de el programa de la Constitución. Me parece que el radicalismo es soberanía institucional, es
ese integrismo transnacional. Digo, Raúl Alfonsín es el gran constructor junto a José Sarney del Mercosur, y sin embargo hoy tenemos radicales que están en contra del Mercosur. Digo, antes alguien hablaba de las privatizaciones, creo que eras vos, Marian. YPF es una construcción de la Unión Cívica Radical, y no solamente YPF es una construcción de la Unión Cívica Radical, sino que no nos conformamos con eso y fuimos a fundar YPF a México, y fuimos a fundar YPF a Brasil, y fuimos a fundar YPF a Bolivia, con distintos nombres. Yo creo que el radicalismo es la expresión de un Estado empresario, de un Estado que tiene el foco en el trabajador, pero que tiene el foco nuevamente en las distintas relaciones que se da una sociedad, y que probablemente, a diferencia del peronismo, tenga una concepción menos verticalista y con una perspectiva que apunte más a la durabilidad de las políticas públicas, si se quiere, o que por lo menos apunte más a un equilibrio entre los diferentes intereses. A mí me parece que después, sinceramente, en las luchas populares, en lo que tiene que ver con las cuestiones de soberanía, me parece que tenemos un montón de coincidencias, y lo quiero atar con esto que decía Flor con la cuestión del progresismo. Yo hoy no sé qué es el progresismo, entre comillas. No sé quién es el progresismo, que el progresismo decía que Milei no iba a ganar, que el progresismo es soberbio o subestima algunas problemáticas. Yo lo que estoy seguro, si algo que estoy seguro, es que nosotros no podemos supeditar algunas posturas políticas a la opinión coyuntural de las mayorías. Y aunque eso suene antipopular en estos momentos, me parece que si nosotros ponemos en duda muchos de los principios y muchos de los valores y de las ideas que nosotros defendemos, por nuestra propia concepción del Estado, por nuestra propia concepción como individuos, por nuestros propios conceptos básicos de entendimiento de los comportamientos de una sociedad y de dinámicas sociales, no podemos poner en duda, no sé, hablaste Flor, de la cuestión del aborto, después hablaste de las cuestiones educativas. Por supuesto que cuando uno habla de construir una épica, que es lo que antes Marian justo lo dijo, y para nosotros es un desafío grande. Cuando uno habla de construir una épica o una narrativa, pareciera que habla de vender humo. Y la verdad es que se puede construir una épica de lo concreto. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la política estuvo muy lejos de la sociedad, sigue muy lejos de la sociedad. Por eso nuestros dirigentes sentimos que no nos están interpelando ni siquiera a nosotros, que somos militantes, exceptuando algunos casos. Pero la verdad es que yo puedo ir a un montón de, gestiones y de propuestas que se han hecho en este último tiempo del radicalismo. Vos hablaste antes de las carreras más cortas. Nosotros en la Unión Cívica Radical nos juntamos con todas las universidades y con todas y con muchísimas pymes que sobre todo tienen que ver con exportación de servicios, en donde pensamos en propuestas de cooperación desde las universidades para cortar las carreras o para tener una oferta académica nueva con todas estas habilidades digitales que hoy requieren una salida laboral y una salida académica mucho más rápida. La verdad es que eso se ha hecho. Después probablemente haya muchísimos defectos a nivel comunicacional, pero la verdad es que yo creo que hay un montón construido, hay un montón trabajado, y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Falta probablemente decisión política, falta una vocación de liderazgo que hoy demandamos los militantes, que yo creo que la ciudadanía también lo demanda, y por eso antes hablábamos y les contaba que entre amigos y entre correligionarios también hacemos un poco referencia a que el radicalismo necesitaba un Alem antes de un Alfonsín. Necesitamos consolidar, en mi opinión, un espíritu radical y un espíritu socialdemócrata. Ya ni siquiera sé si hablar de radicalismo, hablo de una democracia social, de esto que Alfonsín lo decía, ¿no? Lo dijo: en la democracia no solo se vota, sino se come, se cura, se educa. Bueno, hoy con la democracia no estamos comiendo, no estamos curando y no estamos educando a nadie. Bueno, ¿eso significa que la democracia no sirve para nada?
o significa que tenemos que reconstruirla, reconceptualizarla y volver a generar ese set de propuestas políticas que trasciendan al radicalismo y que trasciendan a una coyuntura en la que parece que hablar de un Estado eficiente es ser un comunista. Bueno, me parece que eso requiere, por un lado, mucho coraje y estar dispuestos a comerse las puteadas, estar dispuestos a que te tilden de un tipo que atrasa, de llevar adelante opiniones que ya se dan por perdidas. Pero por otro lado, en mi opinión, y voy a sacar la cuestión romántica de la cuestión, me parece que esto, Flor, que vos decías, de que en marzo, abril, esto que dijo el marido de Torza Paz, ¿no? De que era Semana Santa, Milei, que no sé si caía en marzo o en abril, eh, me parece que no tiene que ser un, no tiene que ser una variable para nosotros. Nosotros no tenemos que guiarnos por esas cuestiones que son de la sociedad. Sí tenemos que tener en cuenta, y es verdad que la gente se está bancando el ajuste. Yo no sé si es que la gente está bancando el ajuste o es que en realidad venimos en una caída tan larga, tan sostenida en el tiempo, que la energía social está agotada y que ni siquiera no hay fuerzas de la sociedad para salir a reclamar y tampoco hay liderazgos unificadores y sintetizadores que puedan movilizar a la gente a expresar su descontento. Pero bueno, también creíamos en las mayorías silenciosas y sin embargo las mayorías fueron a votar todos al tipo que gritaba y decía que había que aplastar a todos los zurdos y a todos los hijos de puta que le cagaban la vida a la gente. Entonces, no me dejaría llevar ni por las opiniones a favor ni por las opiniones en contra de los pensamientos de coyuntura. Nuevamente, yo creo que el radicalismo, y hablo de mi partido porque es lo que vivo en el día a día, yo creo que el radicalismo durante mucho tiempo ha corrido atrás del péndulo, ¿no? Si el péndulo iba más para la derecha, el radicalismo se corría a construir una opción que pareciera de derecha. Cuando el péndulo se iba más para la izquierda, el radicalismo construía uno. Bueno, me parece que necesitamos dejar de correr atrás del péndulo, construir una propuesta de Estado socialdemócrata con este set de políticas concretas que se van a discutir y que vamos a discutirlas para dentro del partido y que después las vamos a discutir interpartidariamente. Yo soy de la opinión que abajo del paralelo 46 en Argentina no tenemos que tocar nada en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Y sin embargo, y yo estoy seguro que eso va a estar en desacuerdo con peronistas, con radicales, con todas personas que opinen la gran mayoría como yo, pero creo que ese va a ser un tema que es muy espinoso, por ejemplo, para tratar, sin lugar a dudas. Y creo que tiene que ver ahí la cuestión Malvinas, creo que nadie está hablando de la cuestión de la Antártida, un lugar que vamos a poner en riesgo en los próximos 10 años. Me parece que hay un montón de cosas, como hablábamos antes, ¿no? Creo que tenemos que ir a una reforma laboral, creo que tenemos que ir a una reforma monetaria, necesitamos garantizar la independencia del Banco Central, haciendo que el Banco Central deje de financiar el déficit de la política, y eso tiene que ser una prohibición bajo pena de remoción del presidente del Banco Central, y no hay que inventar nada, hay que mirar lo que hizo Perú, no lo hizo Holanda. Entonces, creo que son cuestiones que se tienen que empezar a hablar, que las podemos empezar a hablar nosotros y que las podemos profundizar. Esto puede ser después, no sé, una juntada, un documento. Probablemente esto tenga que o requiera consecuencias políticas y programáticas. Por el momento yo creo que la demanda social es la de una voz disidente. Yo creo que hay una demanda incipiente de alguien que diga, che, pará, loco, ¿a vos te parece subir las tarifas, subir la nafta, subir la canasta básica, devaluar todo al mismo tiempo? ¿Te parece que los jubilados sean los que expliquen el 90% del ajuste que está llevando adelante el gobierno? Cuando vos me dijiste que la casta era Lilita Carrió y Martín Lustó. Bueno, me parece que todavía falta ese coraje, que algunos lo están encarnando. Justo, mira, ahí lo veo justo acá, Cucándido, que trabaja en el gobierno de Santa Fe. Yo creo que Maxi Puyaro está siendo un gran referente del radicalismo a través de la gestión, a través de la impronta política que necesitamos. Creo que Nacho Torres también lo fue en un momento. Lamentablemente creo que en esta marea en la que nos sumerge la libertad de avance, Javier Milei, y eso contestándole también a Llano, no creo que Milei sea la cabeza brillante que es la que pone la agenda, pero sí creo que hay un núcleo
muy inteligente, con un gran sentido de la oportunidad y estratégico para imponer temas en agenda, por supuesto llevado adelante por los medios de comunicación, que ellos controlan por lo menos, y creo que sí creo que nosotros solemos caer en casi todas las trampas. Todo esto que decimos, toda esta autocrítica que hacemos, tenemos que trasladarla, en mi opinión, a construir, como dije antes, hoy acuerdos interpartidarios, acuerdos militantes que tengan que ver con las distintas temáticas. Coincido con eso, Flor, que decís, indirectamente, por acción, por omisión o por negligencia, privatizamos la salud, privatizamos la seguridad, privatizamos la educación, defendemos la educación pública, pero mandamos a nuestros hijos si queremos ir a la secundaria privada, queremos la seguridad privada en la puerta de nuestra casa, pagamos una prepaga, sin embargo bancamos la salud pública, bancamos la seguridad y las tenemos como banderas. Bueno, esas incoherencias, esos absurdos, tenemos que nosotros por lo menos darlos por terminado. ¿De qué forma? Tenemos que debatirlo. Y de ese debate van a tener que surgir los acuerdos que cuando seamos gobierno, porque nuevamente el péndulo va a volver para acá, y cuando el péndulo vuelva para acá, vamos a tener que tener respuestas a todas esas preguntas. Yo no sé cuándo el péndulo vuelve para acá, puede ser en junio, puede ser en 2027 o puede ser en 2031, pero el péndulo va a volver, y cuando vuelva tenemos que tener una propuesta consolidada, desarrollada y con vocación de mayorías. Buenísimo, Gus. Estaba Valentina y Mariano por ahora. Ahí les cedo la palabra. Me quedo con dos ideas, Hugo, a ver si alguno de los que quieren hablar las retoma. Primero con la idea que planteabas vos respecto a que cuando los vientos van hacia otro lado, es importante que los partidos tradicionales, en este caso el tuyo, el radicalismo, pero creo que el peronismo también, sostengan algunas banderas que creemos que son fundamentales, ¿no? Aún así esto no sea lo más popular o no sea lo que va de acuerdo a la opinión pública mayoritaria, pero creo que es importante sostener las banderas de la democracia, sostener la bandera del estado de bienestar, de la educación pública, de la salud, de tener un estado presente, eficiente pero presente, de sostener la política productiva, que es algo que dentro del peronismo también es una bandera central. Creo que es importante en ese sentido, aún así la opinión pública vaya hacia otro lado, plantar bandera y sostener ciertos ejes que creo que van a ser fundamentales cuando el péndulo vuelva para este lado, ¿no? Y por otra parte, también me quedo con la idea de lo que decías vos de la percepción de la crisis, ¿no? Esto es algo que siempre suelo discutir cuando intervengo en Space o acá en Twitter, porque es el tema de los cuales suelo hablar yo, que es respecto a la percepción de la crisis, ¿no? Y lo que vos decías para mí es muy preciso, ¿no? Lo que hay es una percepción de que la crisis es un continuo y de que lo que está pasando ahora es algo que por inercia viene de rastre con todo lo que yo se sostenía antes, ¿no? Si vos ves las diferentes encuestas, estudios de opinión pública, gran parte de la responsabilidad de la crisis se le atribuye a gobiernos anteriores que no son el de Milei. Entonces creo que eso limita mucho la posibilidad de la protesta. No sé si por el lado de que la gente está agotada, que en parte lo está, pero sí por el lado de que no hay una responsabilización directa de este gobierno, al menos por el momento, de que la crisis sea causada por las medidas que llevó adelante. Entonces yo creo que eso quita fortaleza a la posibilidad de construir una oposición. No obstante, creo que bueno, que nosotros tenemos que estar parados del otro lado, sobre todo ofreciendo a la sociedad una alternativa. Valentina, ¿querés intervenir? Ahí desmutete y hablamos. Hola, Nahue, gracias por el espacio. Primero pido disculpas porque entré tarde, así que me perdí seguramente gran parte del debate o de la charla. La escuché a Flor y después la escuché a Agustín. Solo quería intervenir porque muchos de los conceptos de Flor y Agustín, que son jóvenes además, me interpelan. Pero creo que, y retomando un poco esto que vos tiraste sobre qué retomar, ¿no? De lo que se habló, hay algo ahí, creo que hay un clivaje entre aquellos y aquellas que estamos defendiendo la no disolución de la patria y lo que está sucediendo. Y ahí, obviamente, digo, Agustín hizo un montón de relatos sobre qué significa el radicalismo. Yo en los 80 estaba en la primaria y me acuerdo en el 83
que me aprendí el preámbulo de la Constitución de memoria, estaba en 5º grado, porque lo recitaba Alfonsín en la campaña. Después me hice peronista, bueno, no importa, pero digo, hay algo ahí de preservar y que es esto, ¿no? Que aunque parezca que los vientos están en contra, el sostener ciertas banderas básicas, esencialmente la integridad territorial y del país y de la patria y de esta Argentina que quedó así porque quedó en 1810, luego en 1816, ¿no? Y con todas las luchas que configuraron esta esencia nacional, que pareciera que esta circunstancia histórica actual viene a disolver, como a disolver el Estado, ¿no? Porque está claro, o sea, el presidente Milei, que yo respeto porque fue votado por una mayoría y yo mayormente respeto la voluntad popular, cualieran sean las circunstancias que hicieron que esas mayorías populares votaran a quien votaron, pero claramente viene a disolver nuestro país, viene a disolver el Estado, viene a disolver una cantidad de cosas fundantes de nuestro Estado, ¿no? Esto de la salud pública, de la educación pública, que son como marcas que ni siquiera la propia dictadura o la última dictadura y las anteriores tampoco osaron disolver, porque son una marca, y la educación pública universal viene de Sarmiento, viene de la ley 1420, o sea, no es que lo inventó el peronismo, no existía el peronismo, ni siquiera el radicalismo, vino después, primero el radicalismo, después el peronismo. Entonces hay algo ahí donde tenemos que encontrar los puntos y, por supuesto, resignificar, porque claramente hubo muchas falencias en eso, hubo muchas falencias en el derrotero de cómo se brindaron esos servicios del Estado, que hicieron que muchos y muchas mayorías de conciudadanos nuestros votaran en contra de eso, y claramente son esas mayorías también las que hoy están siendo víctimas directas, ¿no? De haber votado eso, pero a la vez todavía falta un tiempo. Yo creo que es hasta una cuestión psicológica, ¿no? De las etapas del duelo. Uno no puede admitir rápidamente, en términos psicológicos, digo, que se tiró un tiro en las patas, en los pies, y que votó en contra de sus propios intereses. Entonces también ahí hay que darle tiempo a eso, a esa maduración, y a la vez encontrar los puntos de acuerdo, trabajar los partidos mayoritarios, o sea, el radicalismo, el peronismo, lo mejor del radicalismo popular, lo mejor del peronismo popular, y sobre todo de las juventudes. Yo soy una señora grande, pero sí de las juventudes que están acá también, para encontrar esos puntos de acuerdo, insisto, para que no terminemos quedándonos sin país, sin nuestra hermosa Argentina, compleja, diversa, conflictiva, pero que es nuestra, que amamos y que tenemos que ver cómo defendemos. Nada más que eso, gracias por el espacio. Gracias, Valen, por la intervención. No sé, Mariano, ¿querías comentar algo respecto a lo que habló Agustín? Que un poco te respondió a lo que habías comentado antes. Si no, Agus, si tenés algo para decir, intervenimos. No, a ver, simplemente me parece que Valentina es un detalle muy pormenorizado y que coincido con cada palabra. Eh, a ver, me parece que hay que ponerse serios en un montón de cuestiones, que no la vamos a solucionar acá en Twitter, que la solución están adentro de nuestros partidos y que hay que enfrentar a esas preguntas incómodas, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de si nuestros dirigentes quieren estar a la altura, y con esto no quiero ser un trosco, pero
hay que exigir para merecer. A la hora de votar, a la hora de militar y a la hora de construir un partido y una organización política. Yo intento exigirles más a mis dirigentes, intento exigirles más a las personas que hacen política, intento exigirme más a mí dentro de lo que puedo y me parece que eso requiere sin lugar a dudas preguntarles y preguntarnos a nosotros mismos si tenemos ganas de representar mayorías o si, como bien dijo Flor antes, al progresismo le es mucho más cómodo quedarse en el púlpito de la superioridad moral y decir que todo lo que hace Milei está mal y que nosotros estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, que es una de las grandes críticas que yo le he hecho a una enorme parte del radicalismo en este último tiempo. Y que creo que es el gran problema del centro, ¿no? El centro está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, si el centro mal entendido. Me parece que requiere, en nuestro caso, yo lo he sufrido y lo digo en el radicalismo también, nada, tomar posturas, ¿no? Ser una cosa implica necesariamente no ser todo el resto de las otras cosas del mundo. Y creo que, y bueno, y eso a veces nos ha hecho pensar que no ser es más que ser, pero en este momento tenemos que ser algo. Si nosotros no tomamos postura y no marcamos las cosas con las que no coincidimos, por más que hoy no sea la opinión mayoritaria, nos va a terminar comiendo la marea del tipo que hoy está, no quiero adjetivar, del tipo que hoy está a cargo de la presidencia de la nación y de toda la construcción discursiva que tiene atrás, que para mí es una maquinaria totalmente pensada y totalmente organizada y financiada con muchísima guita para que eso funcione. A eso se le enfrenta, y otra vez voy a picar a radical, con las instituciones. Digo, el Congreso de la Nación y el Poder Judicial. El Congreso de la Nación, obviamente, para nosotros es mucho más importante porque somos militantes de la política. Y si los dirigentes no están a la altura de los militantes tendrán que ser dirigentes. Y no creo que haya mucha más salida que esa, porque de verdad yo creo que estamos probablemente ante la última posibilidad de que Argentina se convierta en un país verdaderamente liberal y verdaderamente igualitario, o que vayamos directo a ser Chile, a ser El Salvador, a ser Honduras, a ser Panamá, que es a donde nos quieren llevar. Lamentablemente ya lo estamos siendo, me parece, y creo que si nosotros no entendemos la gravedad del problema, si nosotros no salimos de la lógica boludita, de la chicana de Twitter, de jugar a ser más basado que el otro, a estirar los límites para tener un par más de likes o un par más de retweets, o para que se me rían los 3 militantes que tengo en mi organización política, bueno, nos van a seguir comiendo, porque la verdad es que ellos lo hacen mejor que nosotros eso. Mucho mejor que nosotros. Nosotros hacemos política. Si no empezamos a hacer lo que sabemos hacer y para lo que nos educaron, vamos a perder. Nosotros creo que le ganamos con mejor política. Para mí, la forma de construir mejor política es hacer lo que no hicimos hasta ahora. ¿Qué no hicimos hasta ahora? Y juntarnos entre nosotros en ámbitos políticos que trasciendan incluso hasta este mismo espacio de Twitter y hasta las menciones que nos hagamos en Twitter o en streamings, y empecemos a materializar con acciones de militancia, con hechos políticos concretos, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos moviliza y todo lo que nos interpela. Como digo, tenemos temáticas por doquier para tratar, partiendo desde la cultura de la juventud. Acceso a la vivienda, Flor creo que lo mencionó antes, salud mental, educación, sin lugar a dudas, la primera de todas, que es el trabajo y el desarrollo económico. Hay que dejar de pensar, ese es un gran problema del progresismo, Flor, antes que lo mencionabas. Hay que dejar de pensar que la juventud es un conjunto de Greta Thunbergs, que lo único que les interesa es que haya un ambiente sano y que hablemos en inclusivo. Creo que ese fue un gran problema, un lugar de mucha comodidad para el progresismo. Eso, dentro de nuestro partido lo hemos sufrido mucho. Y entender que necesitamos que los pibes se desarrollen económicamente y que ese desarrollo económico y que esa libertad que nosotros tenemos que defender solamente se logra
si hay un Estado atrás que te pueda equilibrar las líneas de partida para que vos puedas tener las oportunidades que ya de antemano tienen los pibes que nacen en contextos mucho más favorables que uno. Yo lo he vivido en carne propia. Entonces, me parece que nuestra tarea es esa. Nuestro método tiene que ser la construcción política, la construcción de una buena política. Hacer entender a la gente que hay una buena política, que nosotros podemos ser esa buena política. Y después tenemos lo más difícil, que es la construcción de fondo, en donde creo que tenemos que partir de lo que no queremos, los límites impuestos por nosotros mismos, por aquellos que tenemos vocación de construir partidos y movimientos populares, para después avanzar en aquellas cuestiones que nos unan, en aquellas acciones positivas que nos unan en políticas públicas que se conviertan en políticas de Estado cuando agarremos el poder, que espero que sea pronto. Nada, por supuesto que con el radicalismo estoy convencido de que el radicalismo tiene una mayoría enorme, que obviamente, que esto es una discusión, tengo con periodistas incluso, obviamente que el recambio institucional va mucho más lento que el recambio militante. Hay una enorme mayoría militante que está mucho más de acuerdo con Martín Lustó que con Gustavo Valdés. Es una realidad. Obviamente que después me dicen, pero 10 de 13 votaron en contra del DNU. Y bueno, sí, papá, fueron votados hace 4 años esos senadores. Y la verdad es que el recambio militante lleva bastante menos tiempo. Bueno, ojalá que, como hacemos política nuevamente, ojalá que en el año 2025 y que en el año 2027 podamos cristalizar ese recambio cultural en el radicalismo que creemos que el radicalismo se merece y que creemos que la gente se merece. Y ojalá, y eso sí me lo pongo hasta yo como una tarea autoimpuesta, ojalá que el proyecto de Estado y que ese proyecto de mayorías nos encuentren construyendo juntos. No necesariamente en un mismo espacio, no necesariamente una coalición, pero sí a partir de lo que no podemos permitir nunca más en Argentina. Y ojalá que el 24 de marzo sea el puntapié de eso. Yo estoy convencido, porque lo hablo con un montón de dirigentes jóvenes de los distintos partidos, que hay muchas más coincidencias que disidencias y que hay una generación que viene a cambiar la manera de hacer política. Que estamos rotos las pelotas de los rosqueros de turno, que estamos rotos las pelotas de los tipos que se creen que tienen derecho adquirido por tener más guita o por tener apellido o por tener una espalda que no se corresponde con la representatividad que tienen, y estamos rotos las pelotas sobre todo de que nos vengan a decir qué hacer gente que se cansó de perder elecciones. En muchos casos porque hasta incluso por ahí les convenía. Entonces, como yo no tengo ganas ni de perder elecciones ni de perder el país, que yo creo que es lo que está pasando ahora, si nuestros dirigentes y nuestros referentes no están dispuestos a dar ese paso, lo tendremos que dar nosotros. Y bueno, mejor pedir perdón que pedir permiso, decía mi abuela, pero creo que si entre nosotros no nos empoderamos mutuamente para construir un proyecto verdaderamente justo, libre y desarrollista, sobre todo, tenemos que empezar a hablar de generar guita en Argentina, perdiendo el miedo. Antes lo decía uno de los chicos, perdiendo el miedo a hablar de la generación de guita, de la generación de riqueza, desde las provincias, de los individuos, de los trabajadores. Tenemos que volver a hablar de eso. Creo que esa es nuestra principal tarea para lo que viene. Ojalá que este space sea el primer paso para que nos encontremos y confluyamos en ámbitos de acción política y de acción militante que nos permita construir un discurso. Y que eso empuje a nuestros dirigentes. El que vea la ventana de oportunidad, que lo tome, y si no, la tomaremos nosotros. Me pareció muy bueno el cierre, Raúl, de lo que planteaba, ¿no? De esta perspectiva desarrollista y de generar guita. Viste que en un principio, cuando estaba Ale Prieto acá, charlando con nosotros, él planteaba que en otros países la diferencia entre los partidos, por ejemplo, entre el peronismo y el radicalismo, o como pasa entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, están dadas por diferencias en cuanto al énfasis en el rol del Estado, en la distribución, en qué políticas sociales hay que sostener y con cuánta universalidad hay que tenerla, pero no en cuanto a qué modelo productivo hay que tener, a cómo hay que construir una macroeconomía ordenada, a cómo hay que generar que la economía crezca a mediano y largo plazo. Y yo creo que en esos puntos, más allá de que después podamos tener diferencias entre vos y yo,
ejemplificando el peronismo y el radicalismo, ¿no? En cuanto a cómo deben estar configuradas las instituciones, a cómo debe ser la política social y demás, creo que en esos puntos es en los cuales nosotros nos vamos a poder poner de acuerdo, ¿no? Y creo que esos son los pilares básicos de política de Estado que necesita Argentina. Empezar a pensar qué vamos a producir, cuánto, cómo vamos a incentivar que el sector privado sea más eficiente, que tome más empleados, que genere más puestos de trabajo, que aumente la producción. Creo que en esos ejes son puntos centrales en los cuales nos podemos poner de acuerdo y creo que son los que a largo plazo van a permitir que el país salga adelante, ¿no? Después vamos a discutir los matices, el diseño institucional, si la política pública o la política social incluye o excluye, si una cosa la cobramos o es gratuita y es universal, si una política es focalizada en un sector o en otro. Pero creo que si nos ponemos de acuerdo en esos puntapiés iniciales, creo que desde ahí vamos a poder construir hacia el futuro. No sé si Mariano querés comentar algo más, si no, si te parece, Agus, vamos cerrando ya porque creo que es medio tarde y al menos yo estoy un poco cansado ya. Sí, sí, dale. Marian, ¿querés comentar algo más? ¿Vos, Valentina? Hola, hola. Dale. Sí, sí, dale, Mariano. Solo quería decir que se me traba Space y por eso a veces no puedo contestar. Nada, eso, que la verdad que no entiendo cómo funciona, pero ya para el próximo prometo hablar correctamente. Saludos. Valen, ¿querés comentar algo más? No, yo también tengo que irme a dormir. Estuvo muy bien esto, estuvo muy bueno todo el debate e insisto en esto de las tres cosas que tenemos que ponernos de acuerdo y preservar, e insisto sobre el riesgo de la disolución nacional. Y es ahí donde hay que encontrar esos lugares que tenemos en común, los movimientos que armaron a este país. Y me encantó escucharlo, Agustín, lo sigo, lo sigo a él y a su mamá también, que lo banca. Y bueno, nada, me parece que es por ahí donde los jóvenes, las jóvenes, deben encontrar la salida y los puntos de acuerdo de diálogo, sobre todo de diálogo. Y que creo que, como decía Agustín, el 24 de marzo próximo, que en unos días, hay una oportunidad histórica para ese diálogo y para en las calles de distintos lugares, con distintas formas y demás, dar un mensaje contundente sobre esas cuestiones que no estamos dispuestos a sacrificar en este nuevo mundo difícil que nos toca. Nada, eso y vayámonos a dormir que es tarde. Gracias, Nahue. Gracias, Vale. Bueno, nada, Agus, antes que nada agradecerte por participar acá del espacio. La verdad que creo que fue muy interesante el intercambio que tuviste vos, que tuvieron muchos compañeros y compañeras que pasaron por acá. Así que nada, Agus, te invito a que sigamos en contacto, a que, bueno, en otra oportunidad armemos otro espacio e invitemos a más gente a que participe. Y después también charlamos por afuera para organizar alguna actividad presencial y demás, con el grupo de compañeros y compañeras que tenemos, que muchos están participando acá del Space, más allá de que no hayan hablado. Así nada, podemos articular ideas, encontrarnos, armar alguna reunión y demás. Así que nada, te agradezco, Agus, la participación y estamos en contacto. Gracias, Nahue, a ustedes. Lo último que voy a decir simplemente es que me encantaría que todos los que participamos acá, los que estuvieron, nos encontremos el 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Dale, Agus, sí, obviamente. Al menos personalmente voy a estar ahí, así que nada, nos estamos viendo en las calles. Un abrazo. Abrazo grande para todos.